Bienvenidos a este recorrido por la palabra de Dios, versículo a versículo. Soy el pastor Juan Carlos Segovia y juntos vamos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras. Prepárate, Biblia en mano, corazón dispuesto y mente abierta porque comenzamos este viaje. La Biblia, versículo a versículo. Bueno, continuamos con la clase de Génesis patriarcal. Ya estamos llegando a los últimos episodios de la vida de José, lo cual es tremenda, una historia histórica, veraz y muy rica en enseñanzas espirituales. Ya sabéis que José es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que vive se parece mucho a otro nivel a lo que Cristo vivió 1800 años después. Por eso es tan importante estudiar la vida de José. Y vimos que estábamos en la parte donde, después de 20 años en que los hermanos de José lo entregan a los madianitas, vemos cómo lo venden como esclavo en Egipto y cómo al final acaba en la cárcel y por la revelación de los sueños. 2 años después revela el sueño del faraón y acaba llegando a ser el segundo hombre más poderoso de la tierra, lo cual se dice pronto. Y ahora queda un asunto pendiente en la vida de José, son sus hermanos, que lo vendieron. Ahí había un conflicto tremendo de relación, por los celos, la envidia, y ahora vemos como ellos, por la sequía y el hambre que había, bajan a Egipto y allí se encuentran con José. José los reconoce, pero los hermanos no. Y así hay 2 viajes donde ellos llenan su bolsa, van a ver al padre y, bueno, ya sabéis que se quedó Simeón como prenda para que viniera Benjamín. Todo era un plan trazado de José o de Dios a través de José para restaurar la relación, para romper todo lo que había hasta el momento, y era de una manera pues misteriosa, porque José hace toda una estrategia, se mantiene en oculto y mete preso a los hermanos, después los suelta para que lleven la comida allí, pero deja a Simeón, que era el cabecilla de la agresividad y de la maldad de sus hermanos, el que propició todo aquello probablemente, porque ya sabemos lo que hizo en Siquem. Y ahora nos encontramos en la vuelta de los hermanos otra vez hacia la casa de José. Bueno, ya sabemos que en el segundo viaje, cuando llegan, José ya los invita a comer, lo cual fue una sorpresa porque el imperio invita a comer a 12 pastores, a 12 personas que venían a comprarle el grano para poder subsistir, y lo invitan y le dan una comida frondosa. Ya sabéis que a Benjamín le sirve 5 veces la porción que le sirve al resto de los hermanos, y en cierto modo, primero es por deferencia a él, porque era su hermano de sangre, era hermano, no hermanastro como los otros, y segundo, porque quería probar el corazón de los hermanos, quería ver si realmente seguía habiendo esos celos que hubo contra él. Estamos en el capítulo 44, el versículo 1, y comenzamos. Luego él, José, ordenó al que estaba a cargo de su casa, diciendo: llena de comida los costales de estos hombres, tanto como puedan llevar, y coloca la plata de cada uno en la boca de su costal, y coloca mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor. Bueno, los costales, lo sabréis algunos, eran como grandes bolsas cosidas, eran o de lino vasto o de lana degradada, que no era una lana fina, o también podía ser de pelo de cabra. Eran bolsas rudas, ¿no?, duras, para que pudieran almacenar. Entonces se llevaban a ambos lados del burro, atados con cuerda y equilibrando el peso para que el burro no se desplazara a un lado o a otro. Podía pesar, imagínate la carga de un burro, entre 20 y 40 kilos. Un viaje de casi 500 kilómetros, pues fíjate tú, cantidad de peso en tanto espacio, lo que los animales han servido al hombre, ¿verdad? Toda la vida, animales de carga. Y ahora lo que le dice José a su siervo es que coja su copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor. ¿Quién era el menor? Benjamín, que era el hermano de él. E hizo conforme a la palabra que había hablado José, el siervo. Cuando rayó el alba, fueron despedidos los hombres.
ellos y sus asnos. Salieron ellos de la ciudad y no se habían alejado cuando José dijo al que estaba a cargo de su casa: levántate y persigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis pagado mal por bien? Evidentemente el siervo estaba compinchado con José, porque claro, el siervo podía decir: pero vamos a ver, si has sido tú el que me has dicho que meta la copa en el costal del menor, ¿cómo me dices ahora voy a por ellos para reclamarles el robo? Ya había ahí un pacto y seguramente José le había explicado. Hay que entender que esto no era un siervo normal, sino que normalmente los funcionarios y la gente de posición tenían como servidores que eran muy cercanos, eran confidentes realmente, gente con la que tú podías fiarte 100%. Y dice el versículo 5: ¿no es esta en la cual bebe mi señor y con lo que suele adivinar? Habéis obrado mal en lo que hiciste. Y aquí viene un misterio. Está diciendo el versículo 5 que José le está diciendo al siervo que cuando se encuentre con los hermanos le diga: habéis robado la copa de mi señor. ¿Qué era esa copa? Era una copa de plata donde él solía beber, y eso representaba autoridad y posición. Claro, la gente no bebía en copas de plata, bebía en vasos de madera o materiales mucho más burdos. Sin embargo, era una posición de autoridad. Y segundo, mira lo que dice: con lo que suele adivinar. Era frecuente en Egipto la adivinación. De hecho, todo se movía por la hechicería y el ocultismo. Ya lo sabemos, como años después el faraón y los agoreros del faraón compiten con Moisés con milagros y prodigios para ver qué Dios era el más poderoso, ¿verdad? Sin embargo, José no usa la copa para adivinación. Se llama hidromancia, con líquidos, ¿verdad? Entonces solían con distintos líquidos revelar el futuro. Pero todo esto era parte de la estrategia. José tenía su copa, pero no la usaba para adivinar, porque ¿quién era la fuente de su adivinación? ¿Quién era la fuente de su revelación? Dios, Yahvé, Ha Elohim. Por lo tanto, él no tenía esa necesidad de buscar en la hechicería para adivinar. Él era un hombre que Dios le revelaba los sueños y los misterios. Así los alcanzó el siervo y les habló estas palabras. Y ellos dijeron: ¿por qué habla mi señor tales cosas? Imaginaros la sorpresa. Lejos sea de tu siervo hacer cosas semejantes. Nosotros no hemos hecho nada, hemos cogido los costales, hemos pagado el dinero y no hemos vuelto. Además, le dan como argumento: he aquí la plata que hallamos en la boca de nuestros costales, en el primer viaje, que se lo devolvieron, acordaros, te la volvimos a traer de la tierra de Canaán. Si nosotros fuéramos ladrones, nos hubiéramos quedado con la plata que tú nos devolviste, pero no, la trajemos de vuelta, la plata del primer viaje y la plata del segundo viaje. ¿Cómo, pues, hurtaríamos de la casa de tu señor plata o oro? No tiene sentido. Aquel de tu siervo en quien se hallada esa copa, que muera. Fíjate lo seguro que estaban los hermanos de que ellos no habían robado nada. Y nosotros también seremos esclavos de mi señor. O sea, el que ha robado la copa, que muera, mátalo. Y los demás seremos esclavos de José. Y él dijo, el siervo: sea ahora conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se halle llegará a ser mi esclavo, y vosotros seréis inocentes. El siervo le dice otra versión: no es justo que vosotros seáis esclavos, solamente me interesa aquel que ha robado la copa. ¿Por qué? Porque estaba leccionado por José, porque el que tenía la copa era Benjamín, el más pequeño. Y se apresuraron, y bajando cada uno su costal a tierra, cada cual abrió su costal. Él, pues, comenzó a registrar, empezando por el mayor y terminando con el menor. Y yo cuando leía esto digo, hasta en eso parece una broma pesada. Es alargar la agonía. Sabía que la tenía el menor, pero empieza por el mayor. Todo es un proceso. ¿Qué es lo que está Dios haciendo? Dios está reblandeciendo el corazón de los hermanos de José. Dios está quebrantándolo. ¿Con qué? Con el temor. Cuando uno se ve con miedo, cuando uno se ve vulnerable, es cuando el corazón empieza a romperse y la conciencia se despierta.
No hay cosa peor para la conciencia que vivir bien, que tener todo cubierto. Si hacemos algo mal, la disculpamos, nuestra conciencia se endurece. Pero cuando nosotros estamos en apuros, empieza ya a haber un malestar, empezamos a pensar, ¿qué hemos hecho, Señor? No estoy actuando bien, seguro que me va mal porque estoy pecando, aquel problema que tengo con mi hermano, con mi hermana, no lo he arreglado. Y la conciencia empieza a estimularse. Por eso Dios nos hace pasar por el crisol de la prueba, porque es la única forma de meter el palo en el pozo ciego de nuestro corazón para que veamos realmente la pobredumbre que todavía hay. Así que empieza por el mayor y termina con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín, para desgracia de Benjamín y de toda la familia. Entonces ellos se rasgaron las vestiduras. Esto es una expresión y también una acción de duelo, de dolor, de enfado, de malestar, de decir, pero ¿cómo es posible? Si nosotros no somos ladrones, ¿cómo puede ser esto? Como decían en capítulos anteriores, ¿qué nos está haciendo Jaelohim? ¿Por qué está permitiendo esto, no? Claro, Dios estaba ahí removiendo. Entonces se rasgaron las vestiduras y cada uno cargó su asno y regresaron a la ciudad, de nuevo a Egipto. Y llegó Judá y sus hermanos a casa de José. Y él estaba aún allí y cayeron a tierra ante él. Fíjate que aquí aparece un detalle. La primera señal es que doblaron sus rodillas ante él recordando el sueño. Sí. Pero hay otra. Dice que llegó Judá y sus hermanos. ¿Por qué menciona a Judá y no a Rubén, que es el primogénito, o a cualquiera de los otros 10 hermanos? Menciona a Judá. Porque ya estaba Moisés presentando a Judá como del linaje que iba a salir el Mesías y presentándolo para lo que Judá iba a hacer a continuación, que iba a ser un intercambio con su hermano Benjamín, iba a demostrar realmente un cambio en su corazón. Fue distinto con José. Judá fue el que dijo, ¿para qué vamos a matarlo? Vendámoslo a los ismaelitas y a los madianitas y sacáramos un provecho. Pero ahora menciona a Judá y vamos a ver en el versículo 15 por qué. Y José les dijo, ¿qué acción es esta que habéis hecho? Era algo grave robar la copa, porque era señal de autoridad, o sea, era algo muy preciado, no era simplemente una copa de plata, era la copa donde bebía el gobernador de todo el imperio. ¿No sabéis que un hombre como yo es capaz de adivinar? Claro, pero no por la copa, sino por la revelación de Dios. Todo forma parte de una estrategia de amedrentar a los hermanos. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? La copa estaba ahí. ¿Qué vamos a decir? ¿Que no hemos sido nosotros? Pues hemos tenido que ser nosotros. Pero nadie sabía que Benjamín lo había robado. Aunque yo creo, y ahora veremos por qué, que ellos no podían creer que Benjamín hubiera robado aquello. ¿Qué hablaremos? Dice Judá. Se defendería. Claro, Benjamín se defendería diciendo que yo no he tocado esa copa y pelearía, ¿verdad? ¿Cómo nos justificaremos? Jaelohim ha descubierto la iniquidad de tus siervos. Y esta frase tiene mucha importancia, porque probablemente no está hablando de la copa que supuestamente Benjamín roba, sino del agravio que hace 20 años los hermanos de José le hicieron, porque fue algo muy grave. Desearon matarlo y no lo mataron porque Judá intervino. Rubén también intentó salvarlo, pero estaba fuera y los hermanos aprovecharon su ausencia para venderlo a los ismaelitas. O sea, y tú dices, bueno, no lo mataron, pero lo vendieron. Es esclavizar a una persona de por vida. Es privarle de su libertad. Es como matarlo en vida. No se sabe hasta qué es peor, si matar a una persona o privarlo de libertad de por vida. Es algo terrible. Luego, aquí Judá, con la conciencia bien removida y el corazón bien quebrantado, dice, el Señor ha descubierto la maldad de sus siervos. Ha descubierto no es que ha investigado y lo ha descubierto, sino que ha revelado lo que estaba oculto. Ha mostrado lo que estaba en el recuerdo. He aquí somos esclavos de mi Señor, por tanto. Nosotros y también aquel en cuya mano fue hallada la copa. Ya Judá se rinde y entiende
han pecado contra Dios y contra su hermano y contra su padre, porque le han quitado la vida, ellos merecen ser esclavos ahora, como un día lo hicieron con su hermano José. Fijaros el cambio que estos 20 años fue produciendo en el corazón de estos 10 hermanos que odiaban a José, que lo aborrecían y que actuaron de una manera terrible. Ahora ya el corazón de ellos ha cambiado 20 años después. Pero él dijo: lejos de mí el hacer esto. El hombre en cuya mano fue hallada la copa, él será mi esclavo. Vosotros subid en paz a vuestro padre. Todavía peor. ¿Y por qué dijo esto? ¿Por qué José probó a la familia con esto? Porque querían ver si los hermanos eran igual de mezquinos que hace 20 años. Si querían a Benjamín o lo aborrecían. Porque podían haber dicho: bueno, pues quédatelo y nosotros nos vamos y le decimos a nuestro padre que otra fiera lo ha devorado. Hubiera sido muy fácil. Sin embargo, aquí cambia. Por eso, hermanos, las pruebas que nos vienen, aunque sufrimos, lo que están haciendo es moldeando en nuestro corazón la imagen de Cristo. No queremos sufrir, no queremos padecer, no queremos situaciones que nos incomoden, y sé que todos los que vivimos a los pies de Cristo sufrimos situaciones que son difíciles de superar, pero Dios lo que está haciendo es cambiar todo aquello que sobra para que aparezca la faz de Jesucristo en nuestro corazón. Así que, aunque creamos que no, todas las cosas ayudan a bien para los que temen a Dios. Entonces Judá se acercó a él y dijo, y aquí viene la declaración, la que lo hizo digno de merecer que de su simiente saliera el Mesías. ¡Ay, Señor mío! Te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor. Aquí ya no hay arrogancia, no hay jactancia, aquí hay humillación. Mi Señor, su esclavo. Y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Tienes la autoridad de Faraón para gobernar este reino. Mi Señor ha preguntado a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros dijimos, a mi Señor, tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que le nació en su vejez, pues su hermano murió. Aquí, cada vez que menciona Judá esto, sabe que está mintiendo. O sea, la conciencia de nuevo vuelve el pasado al presente. Es la mejor forma de sanar el corazón. Lo peor que podemos hacer es ocultar nuestro agravio o el daño recibido. Hay que sacarlo, aunque eso duela. Pero aquí todavía no está dispuesto a reconocer que lo mataron. Tampoco iban a entenderlo en esa situación. Solo él quedó de su madre, o sea, Benjamín, y su padre lo ama. Y dijiste a tu siervo, hacedlo bajar para que lo vea. Entonces nosotros dijimos a mi Señor, el muchacho no puede abandonar a su padre, porque si lo abandonara, su padre moriría. Y dijiste a tu siervo, si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció que cuando subimos a donde mi padre, tu siervo, le referimos las palabras de mi Señor. Y nuestro padre dijo, volved a comprar para nosotros un poco de alimento. Pero nosotros dijimos, no podemos bajar si nuestro hermano menor no va con nosotros. Bajaremos porque no podemos ver el rostro de aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros mismos sabéis que mi mujer me dio a luz 2. El uno salió de mi lado y dije ciertamente fue despedazado. Y hasta ahora no lo he vuelto a ver. La pesadez y el dolor de un hombre ya anciano. Tenía 130 años cuando ocurrió esto y todavía tenía en mente la muerte de su hijo José. No se olvida la muerte de un hijo, no se olvida. Y si tomáis también a este de mi presencia y le sucede alguna desgracia, haré descender mis canas con maldad al Seol. Es decir, si pierdo a mi segundo hijo, me matáis. ¿Qué podían haber dicho los hermanos? Bueno, perdona, ¿tienes 10 más? ¿Es que no te somos suficientes? Y luego Jacob seguía siendo injusto. Jacob seguía haciendo acepción de hermanos. Seguía propiciando esos celos y esas contiendas. Jacob fue un mal padre. Aunque la culpa de haber hecho ese daño a José eran de los hermanos, el padre contribuyó. Pero es que seguía dándole a su hijo Benjamín un honor que no le daba a los otros. Sucederá que cuando vea que el muchacho no está, morirá, dijo Judá, y tus siervos habrán hecho descender con dolor al Seol las canas de tu siervo nuestro padre, porque yo, tu siervo, ha quedado como fiador del muchacho ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo,
sea pecador ante mi Padre todos los días. ¿A quién está representando en esta escena Judas? A Jesús. Porque ¿quién es el fiador ante Dios Padre de nosotros? ¿Quién propicia su vida diciendo, yo pongo y me pongo en lugar de ellos? Fue Jesucristo. Y si no te lo traigo, sea pecador ante mi Padre todos los días. Cuando Cristo muere en la cruz, se hace pecador por amor a nosotros. Es más, la Biblia dice, se hace pecado, aun siendo inocente, aun siendo sin mancha, Él paga por el pecado de la humanidad. Así que, de nuevo, un tipo de Cristo es Judas. Si no te lo traigo, sea pecador ante mi Padre todos los días. Y ahora te ruego que tu siervo quede en lugar del joven, por esclavo de mi Señor, y el joven suba con sus hermanos. Él se pone en el lugar de Benjamín y dice que salga él, yo pago por su culpa. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso Dios honra a Judá. Por eso Dios considera a Judá. Porque hizo lo que ninguno de los hermanos quiso hacer. Ponerse en el pellejo del sufridor. Y eso fue lo que hizo Cristo. Ponerse en nuestro lugar. Aun siendo libre de pecado. Dice el 34. ¿Por qué? ¿Cómo subiré yo hasta mi Padre si el joven no está conmigo? Y esas son palabras de Jesús. ¿Cómo puedo ir al Padre que me ha enviado a rescatar a la humanidad sin dejar justificado a esa humanidad? Yo no puedo ir al Padre, y es el corazón de Cristo. Yo no puedo ir al Padre y presentarme en su trono de gloria sin haber cumplido el propósito de haber rescatado a la humanidad. Por eso, cuando Jesús se encuentra con María Magdalena, le dice, no me toques, porque todavía no he subido al Padre a presentarse ante su Padre diciendo, consumado es. Ya está hecho el trabajo, ya puede la humanidad que se arrepienta y me reconozca justificarse delante de ti. Es maravilloso. No vea el mal que le sobrevendrá a mi Padre, dice el final del 34. Y el 45 continúa. José ya no podía contenerse. Él había hecho un esfuerzo gigante para proporcionar esta trama de quebranto a los hermanos, viendo ahí a su hermano del alma, que era hijo de su madre y de su padre. Así que ya él no podía soportar la tensión ante todos los que estaban a su lado y exclamó, sacad a todo varón de mi presencia. Quiero quedarme solo con mis hermanos. Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces alzó su voz en llanto y lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón. Explota con una ira, un dolor, una tristeza, un amor. Era una explosión de presión de 20 años sin poder desahogar nada más ante Dios, pero no ante sus hermanos, todo el dolor de su corazón. Eso lo pudo soportar porque Dios lo guardó. Pero en ese momento él rompe a llorar, grita, los egipcios lo oyeron, los de palacio, y los de la casa de Faraón, es decir, los servidores de Faraón estaría en su palacio. Pero los servidores de Faraón llegó la noticia del grito, del quebranto, del dolor de José. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Imagínate el conflicto que tenían los hermanos con que su hermano Benjamín se iba a quedar, Judá iba a cambiarse por él, los demás se iban a ir, su padre iba a morir sabiendo que Benjamín estaba preso. O sea, estaban en una presión enorme, en una confusión tremenda. Y ahora, la declaración del millón. Soy José. ¿Vive aún mi padre? Ellos no pudieron ni responder cuando José ya lanza la segunda pregunta. ¿Vive mi padre todavía? Ese era el anhelo de su corazón. Él no podía presentarse allí. Él tenía que esperar. ¿Por qué? Porque era Dios el que estaba guiando sus pasos. Hay otro detalle que tiene que ver con la historia de José. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siendo agraviado, lo que hay en el corazón de Cristo es perdón. Pues José podía haberse vengado de sus hermanos. Podía haber dicho, ahora que estoy en posición de autoridad, os voy a cortar la cabeza. Os voy a dejar que paséis hambre, ahora no os voy a dar trigo. Volver a tu tierra y ahora buscaos la vida. Sin embargo, los perdona. Tiene esa decisión. Cristo no bajó a la tierra obligado por el Padre. Cristo decidió obedecer al Padre. Es más, no simplemente por obediencia, sino por amor. Dijo, claro, voy y rescato a la humanidad.
que hemos creado juntos, no lo voy a hacer. Y José tomó la decisión de decir, los perdono y los bendigo, porque podía haberlos perdonado y haber dicho, muy bien, os perdono, volved a vuestra tierra y buscad la vida. No, os perdono y os recibo, y os pongo en lo mejor de la tierra, intercedo ante el faraón por vosotros, que es lo que Cristo hace, que intercede por nosotros ante el Padre, y nos da la mejor tierra. O sea, la misericordia de Dios, de Jesús, no tiene límites. Por eso dice la palabra, tu misericordia es más que la vida. Es impresionante el amor de Cristo y se ve a través de historias naturales como la de José, que tuvo que ser tratado, sanado, pero al final estaba a la altura para cumplir las expectativas de Dios, de hacer un tipo de su hijo para que 4000 años después estemos aquí haciendo una relación entre José y Jesús, como nuestro Señor y Salvador. ¿Tenía capacidad Faraón y José de ir allí y ver a su padre y llevárselo cuando quisiera? Sin embargo, los planes son de Dios. Y seguramente que él, como profeta de Dios, recibía la revelación, no vayas a buscarlo, yo los traeré. Como el padre no busca al hijo pródigo, sino que el hijo pródigo tiene que arrepentirse y venir a la casa del padre. De la misma manera así ocurrió. Y José tuvo que esperar al tiempo de Dios hasta que el Señor propicia de que los hermanos vengan y toda esta trama se desarrolle. Fijaros el corazón de José. Por eso Dios le da a José una preeminencia que no tiene ninguno de sus hermanos. Se quita a Adán, la tribu de Dan, porque fueron idólatras desde el principio, y los 2 hijos de José pasan a ser de las 12 tribus de Israel. Así que prácticamente 1/3 de todo el territorio de Israel fue para los hijos de José. Y dice, y sus hermanos no pudieron responderle, estaban completamente pasmados, porque estaban turbados por su presencia. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, os ruego. Acordaros que ellos acostumbraban a tener barba y pelo largo, pero un egipcio tenía rapada la cabeza y rapada la barba. Y aparte, José tendría ahí 39 años. La última vez que lo vieron tenía 17, un adolescente. Habían pasado 13 años de cautiverio de José, más los 7 años de bonanza, más los 2 años de catástrofe y calamidad. 39 años tenía ya, ¿no? Casi 40. Acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis para Egipto. ¿Por qué José les dijo esta frase tan dura? Porque Dios confronta con el pecado. Cuando Pedro peca contra Jesús, Jesús le dice, ya sabéis que 3 veces lo negó, juró que no lo conocía. Pues 3 veces Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas más que esto? Pedro sabía por qué eran 3 y no 2 o 4. Le estaba recordando su pecado, pero que a pesar del pecado, Cristo lo perdonaba, lo restauraba. Apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño. Ese es el amor de Cristo. Pero hay que confrontar el pecado, porque hay que arrepentirse. Dice que Pedro lloró amargamente. Pedro estaba arrepentido. Por eso es tan importante decir la verdad en amor. Cuando ocultamos las cosas o las dejamos pasar por no complicarnos la vida, puede que estemos alargando un conflicto. Y es necesario aclarar y hablar. Y cuando hay problemas en la iglesia es porque desahogamos un dolor y después cerramos el broche diciendo, pero no se lo digas a nadie. Y esa es la estrategia diabólica para perpetuar un conflicto entre hermanos y que al final acabe en tragedia. En ruptura, en división, acaba partiendo una iglesia entre unos y otros. Por eso hay que confrontar. Y José lo dice, a quien vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no os sea por enojo ante vuestros ojos haberme vendido acá. Pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros. Jesús también ocupó ese lugar. No os preocupéis porque vosotros fuisteis lo que propiciasteis mi muerte en la cruz, porque para eso me trajo el Padre, para rescataros, para traer vida delante de vosotros. Y ahí José estaba haciendo el mismo tipo de Cristo que 2 milenios después hace nuestro Señor. Porque ya ha habido 2 años de hambruna en medio de la tierra y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. O sea, no se podía ni sembrar. No es que se sembrara poco, no, es que no se podía ni sembrar, no había agua. Todo el trigo que se compraba era para comer, lo que se dice pan para hoy, hambre para mañana.
porque no había inversión, no se podía invertir, había que dejar que esto ocurriera. Y Dios permite que en nuestra vida vengan años de sequía para probar nuestro corazón y ver cuánto dependemos de Dios. Porque si nos deja cualquier resquicio, todavía podemos buscar la salida nosotros mismos. Y empezamos a pegar en una puerta, a pegar en otra, a buscarnos la vida. Y Dios dice, os tengo que dejar sin salida para que lo único que podáis hacer es pararos delante de mí y confiar en mi provisión. Por eso Elohim me envió delante de vosotros, para preservaros un remanente en la tierra. Hermanos, Dios siempre está buscando remanentes, porque la inmensa mayoría le dicen no. Y estoy hablando incluso de la misma iglesia. Ese remanente para Dios es importantísimo, porque Dios hace todo con el remanente y nada con el que no está ahí en primera línea. Por eso es importante la actitud del corazón. Y el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. ¿Y cuál era el remanente de Israel? 70, que también es un número simbólico, significa plenitud. Esa era la familia de Jacob. Pues con ese remanente iba a crear una gran nación, que no es simplemente Israel, sino es la iglesia. Y no es simplemente la iglesia de ahora, es la iglesia universal. O sea, la descendencia de Abraham es incontable, como la arena de la playa o como las estrellas del cielo. Y para daros vida por medio de una gran liberación. Primero la liberación del hambre de Canaán y siglos después de la liberación de Egipto de nuevo a Canaán, pero ya como una nación. Y ahora no me enviasteis vosotros acá, sino a Elohim. Él me ha puesto como un padre para Faraón, es decir, como un consejero. Eso es lo que significa un padre para Faraón. Y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Y hay un comentario que mi esposa me comentó de Matthew Henry que dice: mis hermanos me vendieron, pero Dios me compró. ¿Para qué? Para ser instrumento de su gracia y preservar al pueblo. Daos prisa, subid hasta mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto. Desciende a mí y no te detengas. ¿Qué es lo que quería José? Ver a su padre, abrazarlo y preservarlo, liberarlo. Y hermano, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Id a por las ovejas perdidas, id a por la gente que no me conoce y decirle: venid a mí, que soy la fuente de la provisión. Por eso dice la palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar. José estaba haciendo eso. Ve a mi padre y trae a toda la familia y yo le daré provisión. Es Cristo el que nos está llamando. Nosotros somos esos hermanos a los que José envía. ¿A quién? A la humanidad. Por eso no podemos dejar de predicar el Evangelio. No podemos dejar de dar luz. No podemos de hacer llamados a la tierra del Padre, donde está la tierra que fluye leche y miel. Y habitarás en la tierra de Gosén. Y estará cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tu rebaño y tus vacadas, todo lo que tienes. Dios quiere que no solamente seamos salvos nosotros, sino toda nuestra casa. Y hay que pelear por la familia, hay que hacer cultos familiares, hay que luchar por nuestros hijos que a lo mejor se están apartando, o por nuestros padres, o por nuestro esposo, o por nuestra esposa. Hay que pelear, no podemos conformarnos, sino que tenemos que ir y avisar. Y allí te sustentaré, dice José, y dice el Señor, pues aún quedan 5 años de hambruna para que no caigas en la miseria tú y la casa y todo lo que tú tienes. Si llevaban 2 años y ya estaba todo arruinado, imagínate 5 años más, la provisión de Dios. Y por cierto, vuestros ojos pueden ver, y los ojos de mi hermano Benjamín, que es mi boca la que os habla. Declararéis a mi padre todo mi esplendor en Egipto y todo lo que habéis visto. Así que daros prisa y haced que mi padre descienda acá. Démonos prisa para evangelizar porque el tiempo está cerca y hay una gran hambre de Dios, una gran miseria. La gente está buscando en hechicería, en parapsicología, en los medios de comunicación, en la política, en el deporte. Está intentando saciarse, pero realmente lo que necesitan es a Cristo, llenando ese hambre con basura. ¿Qué pasa cuando tú bebes agua, una bebida azucarada para quitar la sed? Que al poco tienes más sed. Y es una espiral que nunca acaba. Pero Cristo es el único que sacia el hambre y la sed espiritual. Por eso tenemos que darle a la gente y no quedarnos de brazos cruzados.
Entonces se echó al cuello de su hermano Benjamín y lloró, y Benjamín lloró en su cuello, y besó a todos sus hermanos, señal de reconciliación. José ya había sido sanado en su corazón, pero todavía tenía que dar ese paso. Creo que fue más difícil para José que para sus hermanos esta situación. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Yo me imagino que con la cabeza agachada, muertos de vergüenza por tener que reconocer lo que hicieron ellos. Pedirían perdón y reconciliación. Y la voz fue oída en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y agradó a ojos de Faraón y a ojos de sus siervos. ¿Por qué? Porque es que José les había salvado todo un imperio. Si José no hubiera respondido al sueño de Faraón, que era una revelación de Dios, el imperio hubiera desaparecido, hubieran muerto todos. No hubiera habido provisión en ninguna parte, porque toda la tierra estaba siendo afectada. Es una tragedia. ¿Qué hace el Faraón? Tú nos has salvado a nosotros ahora salvamos a tu familia. ¿Cómo vamos a dejar a tu familia fuera con lo que tú has hecho? Y eso es lo que nosotros tenemos también que hacer, ¿verdad? Si nosotros hemos sido salvados, no vamos a ayudar y ser heraldo para otros. No vamos a ser nosotros el testigo para cuidar a otros si nosotros hemos sido bendecidos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, entrad en la tierra de Canaán. Luego tomad a vuestro padre y a vuestra familia y venid a mí, y yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. ¿Sabes cuál es el tipo del faraón? Dios Padre. Dios Padre. Igual que José es tipo de Jesús, que provee, Faraón está actuando como Dios Padre. Y están diciendo lo mismo. José le dice: venid, os daré lo mejor de la tierra. Y el faraón dice lo mismo, porque el Padre y el Hijo están sincronizados. Decía Jesús: yo no hablo por mi cuenta, lo que oigo al Padre, eso digo. Y el Espíritu dice: nada habla de sí mismo, sino lo que yo le digo, eso habla. Esa es la Trinidad, están sincronizados. Siendo tres personas distintas, tienen una armonía perfecta. Y aquí se demuestra con José y el faraón, que ya habían hablado antes. Por eso José se atrevió a decirle a los hermanos lo que luego le dice Faraón: y comeréis de la abundancia del país. Mandadles también: tomad carros de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. Pues ¿sabes qué? Lo que convenció a Jacob de que era verdad, lo que sus hijos le estaban diciendo eran los carros, porque no creyeron nada, ya no se fiaba de los hijos, pero vieron los carros del faraón, que tener un carro era una señal de poderío, ¿verdad?, de realeza. Así que eso fue la llave, la señal que convenció a Jacob. Por eso es tan importante que tengamos señales. ¿Sabes cuál es la señal? El carro que Dios quiere que lleve para demostrarle a la gente que realmente te envía Faraón y te envía José, que nos envía Cristo y nos envía el Padre. Nuestro carácter, un carácter como el de Jesús, la mano de Dios a través de nosotros, con el poder y la autoridad de Cristo, para bendecir, para amar, para escuchar, para ayudar, para orar. Ese es el carro del faraón. Esa es la señal que necesita la gente para que vea que no somos charlatanes ni adalides de una falsa religión, sino que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Somos coherederos con Cristo. Vamos a tener lo que Cristo tiene. Somos la esposa de Cristo. Lo que Cristo tenga en propiedad como hombre es nuestro. Imaginad la herencia tan tremenda. Así que lo mejor no lo llevó al desierto, lo llevó a la tierra de Gosén, a la desembocadura del Nilo, donde está la tierra más fértil de todo Egipto. Así lo hicieron los hijos de Israel. Y José le dio carros conforme a la orden de Faraón y le dio provisión para el camino. A todo ello le dio mudas de vestido y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Lo colmó. De nuevo seguía mostrando que era su hermano y probando el corazón de los hermanos, ¿verdad? O hermanastros. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano, pan y víveres para el viaje de su padre. O sea, no el trigo, sino el pan ya hecho. Y despidió a sus hermanos y se fueron.
y les dijo: no estéis perturbados en el camino. Literalmente, no peleéis entre vosotros. ¿Por qué? Porque no se fiaba todavía. Había habido una reconciliación, pero ¿hasta qué punto los hermanos estaban con un corazón distinto? Judá lo demostró, pero los demás no. Entonces dijeron: le estoy dando un favoritismo a Benjamín. No peleéis por eso, no haya contienda entre vosotros. No estéis discutiendo por quién fue más culpable cuando me entregasteis a mí. Eso está pasado ya, borrón y cuenta nueva, tened paz entre vosotros. ¿Quién oró 4 veces, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno? Jesús. Jesús, en el capítulo 17 de Juan, es la última oración, o de las últimas oraciones que hace, que sean uno en perfecta unidad. Es lo que le dice José: no peleéis en el camino, sed uno, sois hermanos, sois una familia, estad en paz. Otra prueba más de que José es tipo de Jesús. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob, y le anunciaron diciendo: José aún vive y gobierna en toda la tierra de Egipto. Pero su corazón desmayó, pues no les creía. ¿Cómo lo iba a creer? Mas ellos le dijeron todas las palabras que José le había hablado. Y al ver los carros que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces dijo Israel: basta, no hablemos más. Mi hijo José aún vive, lo he comprobado, ahora lo creo. Iré y lo veré antes de que muera. ¿Y sabe qué nos recuerda esto? La actitud de los hijos pródigos, la actitud de los que han sido evangelizados. Tienen que ser decisiones rápidas, urgentes. El que nace de nuevo, el que cambia, el que ve la luz, ese actúa urgentemente. Ese busca al Señor ya. Ese se apresura a obedecer. Ese quiere estar en la perfecta voluntad de Dios, a los pies del Padre, y no dilata su decisión. ¿Cuántos hay diciendo: pues sí, a ver si algún día voy, sí, a ver si cuando ya sea mayor? Y van posponiendo una decisión. Por eso decía el Señor: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy es el día de salvación. Tenemos que ir por la gente y decirle que es urgente el llamado. Cuando Jesús llama a alguno, le dice: deja que entierre a mi Padre. Es decir, deja que mi Padre muera, porque todavía está vivo, y cuando ya muera ya me podré consagrar a ti. Y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y ven tú y sígueme. Por eso no se puede posponer el llamado, no se puede posponer la respuesta a Jesús. Cuando Dios te llama tiene que ser ahora, porque al final acaba perdiendo el tiempo y perdiendo la pista de Jesús. Amén.